Ricardo Alvarenga Quesada, presidente de la Liga Salvadoreña contra la Epilepsia, para que nos brinde algunas palabras. Muy buenos días. En nombre de la Junta Directiva de la Liga Internacional de la Epilepsia, Capítulo El Salvador, les damos la bienvenida y las gracias por su asistencia a esta jornada. Esto forma parte de uno de los objetivos que, como Capítulo El Salvador, orientados por la Liga Internacional de la Epilepsia, pues tenemos que realizar durante el año: educación médica continua, asistencia a pacientes y promover estudios nacionales de investigación. Así que debido pues a que tenemos un pequeño atraso, entonces nada más les queremos agradecer en nombre de la Junta Directiva su asistencia, y espero que sea de una total satisfacción para ustedes y de aprendizaje en el área de la epilepsia. Solo decirles que las personas que escucharán esta mañana son personas que tienen la subespecialidad en el área, y los temas que ustedes verán y escucharán son temas que, así como han sido sugeridos por la Liga Salvadoreña, también hay temas sugeridos por la Liga Internacional para que sea de aprendizaje para estudiantes y profesionales. Así que sin más, empezaremos la jornada. Nuestra primera disertante es la doctora Susana Peña, quien nos va a hablar de la estadística de la epilepsia en el Ministerio de Salud de El Salvador. La doctora Susana Peña es médico internista egresada del Hospital Nacional Rosales, médico neurólogo egresada del Hospital Nacional Rosales, y actualmente es coordinadora de la Comisión para el Manejo de Personas con Epilepsia de parte del Ministerio de Salud Pública. Así que le dejo el micrófono a la doctora Susana Peña e iniciamos la jornada. Muy amable, gracias. Tengan todos buenos días. Realmente me siento muy halagada de poder ser parte de esta jornada. Para iniciar el tema, vamos a hablar de lo que son las estadísticas en el Ministerio de Salud. Realmente el pensar por qué es importante conocer de las estadísticas, tienen que tener en cuenta que cualquier actividad o cualquier medida que uno pretenda ejecutar tiene que basarse obviamente en una planificación. Y esa planificación incluye conocer cómo está la situación en donde usted pretende actuar o ejecutar una medida. Es por ello que es importante conocer en cómo está la situación en uno de los principales, digamos, regentes de salud en el país, en este caso el Ministerio de Salud. Para comenzar, todos sabemos que la epilepsia se considera las enfermedades neurológicas más frecuentes. Todos aquí hemos tenido contacto como médicos generales, ya sea médicos de familia o medicina interna con pacientes con epilepsia, por lo que tenemos la obligación de estar preparados para atender ese tipo de personas. Se considera alrededor de 50 millones, incluso pueden llegar a ser más, y 2/3 de esas personas se encuentran en países en subdesarrollo, dentro de los que obviamente contamos nosotros. A nivel país, nosotros estamos como constituidos en una red que se llama el Sistema RIS, en donde obviamente tenemos que tener en cuenta que como primer nivel nos organizamos para luego evaluar al paciente, tener el primer contacto con el paciente y luego referirlo a un nivel más especializado. Es por ello que desde el primer nivel de atención tenemos que estar preparados de cómo atenderlos para luego referirlos al nivel correspondiente, que es de lo que vamos a hablar entonces, cómo está esta situación a nivel país.
Los datos, obviamente tenemos varias fuentes. La fuente principal donde nosotros obtenemos cuántos pacientes se atienden con el diagnóstico de epilepsia se obtiene de una base en línea que se llama CIMOW, que es el Sistema de Morbia y Mortalidad en Línea. Este sistema tiene sus ventajas y desventajas, ya que depende obviamente de cómo usted sense el diagnóstico, y en el caso que sea manual la escritura de ese diagnóstico, si no le entiende el que va a codificar al final, eso se traslada a una mala clasificación. La diferencia, por ejemplo, en los hospitales donde tenemos sistema que vemos la consulta con el CIE-10 en la computadora, ahí usted ya tiene el código y es más fácil seleccionar el código correspondiente y obviamente eso se va directo al registro. Esto lo comento porque al hablar de 76,000 consultas, porque eso es lo otro que hay que aclarar, no necesariamente son pacientes con epilepsia, porque todos sabemos que tenemos primeras consultas, que es la primera vez que lo vemos, y luego los controles subsecuentes, que usualmente no pasan de 1 o 2 máximo al año. Por lo que estas 76,276 consultas tenemos que trasladarlas al número real de pacientes y que, como vamos a ver al final, es uno de los desafíos y oportunidades que tenemos como liga y como personas que nos interesa la epilepsia, llegar a identificar el número real, cuántas personas con epilepsia tenemos a nivel país y cuáles obviamente son sus características. A nivel de los departamentos se comporta de una manera bastante variable. Obviamente el departamento que tiene más registro de pacientes con epilepsia es San Salvador. Un dato que puede estar sesgado, por lo que no podemos decir que ahí es el mayor número de pacientes que viven con la enfermedad, sino que usualmente nosotros tenemos la salud centralizada con los especialistas en San Salvador, el Hospital Bloom, el Hospital Tercer Nivel, el Hospital Rosales, el hospital en Sacamil, por lo que entonces ahí viene de que muchos de estos pacientes, si usted los censa como que viene de ahí, entonces aparecen las estadísticas que son originarios de San Salvador. Así que, como les menciono, nosotros estos datos los obtenemos de CIMOW para poder tener un vistazo, un panorama general de dónde es que se registra el mayor número de consultas con este diagnóstico. En este caso es San Salvador, luego sigue La Libertad, Santa Ana, Chalatenango, Usulután, San Miguel y La Paz. ¿Por qué es tan importante conocer qué departamentos? Porque obviamente como planificador en salud uno ya puede pretender fortalecer las capacidades de evaluación en estos departamentos y obviamente en los hospitales correspondientes, e incluso trasladar ciertos especialistas ya formados para la atención y evaluación de estos pacientes. Ahora veamos por hospital. Todos sabemos que a la cabeza los que más atienden diagnóstico de epilepsia son el Hospital Benjamín Bloom, que es el que lleva la delantera con 9,451, y siempre aclarando que son consultas registradas, y luego el tradicional Hospital Nacional Soyapango, el hospital psiquiátrico en donde tradicionalmente, como todos saben, se habían venido manejando todos los pacientes con diagnóstico de epilepsia, pero de unos 5 años para acá se ha pretendido tanto fortalecer la capacidad de médicos generales como médicos internistas para que lo deriven para una evaluación por neurología, y se ha logrado también el proceso de descentralización en donde pretendemos que si un paciente vive en La Libertad se traslade su control al hospital más cercano en La Libertad, pero igual sigue siendo de los que tienen mayores consultas por epilepsia. Luego le sigue el Hospital de Santa Ana, el Hospital Rosales, Sonsonate, San Miguel, Santa Tecla, Zacatecoluca, Usulután, San Vicente y Chalatenango, con números importantes de consulta por paciente. Esos datos corresponden al año 2016. Ahora, esto realmente es bastante pesado, pero solo para el análisis de los ingresos hospitalarios. Hay unos hospitales que registran más que otros y otros que probablemente es en la forma de registro en donde se pierde el dato, porque obviamente el Hospital Rosales sí ingresa pacientes con epilepsia, muchas veces se pueden llegar a complicar en estado epiléptico, pueden luego tener una neumonía aspirativa, y si tienen algún otro diagnóstico por el cual egresa, ahí puede venir el error en el censo. Entonces es por eso que le digo que hay que analizar con cuidado todos estos resultados, y obviamente hay que ver la oportunidad de hacer un mejor registro en cuanto es la enfermedad. Luego vemos otros hospitales que sí tienen registro, usualmente, como les menciono, son pacientes que ingresan con estado epiléptico. Luego vemos que las consultas se pueden catalogar en las que se ven al inicio, y luego los controles subsecuentes, que como les menciono no pasa de 1 o 2 máximo al año. Ahora, según nivel de atención, tenemos que en los hospitales nacionales tenemos un total de 52,662 consultas, lo que representa un 69% de la atención.
pero en primer nivel es un número importante que es el 31%, por lo que ahí viene de nuevo otra oportunidad donde nosotros podemos ver y visionar de que ahí tenemos que nosotros que ir a fortalecer lo que es la capacidad de evaluación de todos los médicos que atienden en este nivel de atención. Ahora, dentro de los hospitales tenemos los hospitales especializados, pero también tenemos los hospitales regionales y los de segundo nivel de atención. Muchos hospitales de segundo nivel, como por ejemplo el caso de Santa Tecla y el caso de Sacamil, tienen neurología, por lo que son hospitales fortalecidos y en este caso entonces tenemos como mayor número de referencias de casos de epilepsia. Entonces ustedes lo ven como aquí, segundo nivel tiene 39.312 en consultas por epilepsia, primer nivel 23.614 y tercer nivel 13.350, que obviamente tendrían que ser, y ese es el objetivo último, que el hospital especializado se convierta como el hospital para manejar casos difíciles en politerapia o aquellos casos en los que se necesite un manejo multidisciplinario. Entonces es como ahí también ir orientando todas las medidas a ejecutar. Como les mencionaba lo de la RIS, porque eso nos da un panorama de cómo desde el primer nivel de atención el médico detecta a un paciente y luego al requerir la evaluación de un especialista se puede dirigir la referencia a segundo o tercer nivel según corresponda. Esto obviamente se hace por el proceso de referencia contra referencia, en el que el especialista sí tiene que estar obligado a dar una respuesta a esa referencia y obviamente derivarlo al primer nivel si se puede considerar que siga manejándose en ese respectivo nivel de complejidad o a otro en subsecuente nivel. En base a esto, ¿cuáles son entonces aquellas regiones que contienen mayor número de consultas? Vemos por ejemplo la región oriental, que tiene 17.790 casos atendidos en el 2016, luego le sigue la región paracentral, llamándonos la atención porque es una área donde no se cuenta por ejemplo con neurólogos, entonces ahí también va uno planificando la probabilidad de poder fortalecer con la especialidad de neurología. Luego la región occidental con 12.093 consultas, la región central le sigue con 10.469 y para finalizar la metropolitana, que es donde están concentrados, como todos sabemos, los hospitales de tercer nivel, para hacer el final total de las consultas que les mencionaba en un año de 76.276 consultas. Ahora, según especialidad. Y aquí otra cosa importante, como si se fijan todo esto al analizarlo, uno se obtiene una riqueza para poder ir planificando medidas de acción. Si ustedes ven en la consulta general, se ven un aproximado de 30.178 personas con epilepsia. ¿Qué tenemos que hacer como especialistas? Fortalecer la capacidad de evaluación de los pacientes que atienden a este nivel. Luego, en pediatría general, 11.453, neurología 11.000, pero le sigue medicina interna, que también es otro foco de atención, con 10.646 en sujetos con diagnóstico, por lo que ahí ya tenemos otra medida a planificar. Luego sigue psiquiatría con 3.837, neurología pediátrica, que al igual como las subespecialidades se convierten en a quien va a acudir en casos usualmente cuando ya se requiere un manejo más complejo. Medicina general 1.551, que muchas veces también se puede registrar como aquellos que funcionan como los de primer nivel, los que están en los secos. Las unidades de emergencia 1.386 y neurocirugía 818, que usualmente son casos sintomáticos. Ahora, por diagnóstico, y aquí viene otra situación, todos sabemos que a nivel de lo que es el CIMOV, el registro de las enfermedades se hace basado en el CIE-10. No nos podemos salir de eso porque aunque usted ponga otro diagnóstico que no esté en el CIE-10, si usted pone en algún otro que no se encuentre ahí, se clasifica o como epilepsia no especificado, otros tipos de epilepsia, entonces perdemos el dato. Por lo que aquí nosotros podemos verificar como, por ejemplo, la epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos asociados con focalización tiene en este caso un porcentaje de pacientes de 55 pacientes. Luego sigue el otro más frecuente, que son las focales sintomáticas, en este caso las simples, y luego vemos como las idiopáticas generalizadas son las que registran con mayor frecuencia. Acordémonos que esos son registros, o sea, no podemos hablar hasta que no tengamos un registro verídico de realmente cuál es la clasificación correcta de estos pacientes, decir si es el verdadero tipo de epilepsia de estos pacientes.
pero es el que se registra con mayor frecuencia. Y luego aquí viene aquel problema de cuando se pone que ahora es mucho menos, pero en los registros, cuando nosotros empezamos en la Comisión de Epilepsia, era tan común escuchar que ponían síndrome convulsivo, convulsión, y eso obviamente viene el que le pone un código y le va a poner, si es que sabe, epilepsia, tipo no especificado, otras epilepsias, y ahí ya perdimos el dato de qué tipo de epilepsia es el que tiene. Entonces sí seguimos manteniendo un número bastante alto de pacientes con epilepsia no clasificada, lo que igual se convierte en un reto para fortalecer la capacidad de categorizar la epilepsia. Luego en el Hospital Benjamín Bloom, y este es dato del 2017, sí vemos que también se está clasificando, está igual a la cabeza, en este caso la epilepsia idiopática asociada con focalización. Tenemos también epilepsia asociada idiopática generalizada, también hay epilepsia sintomática asociada con focalización de tipo parcial compleja, y así vemos que es en un menor número la epilepsia no especificada u otras epilepsias. Entonces ese es el reto, de poder clasificar de mejor forma lo que son los diferentes tipos de epilepsia y dejar como el menor rubro lo que son aquellas que no se logran clasificar. Ahora, le traigo como ejemplo porque en el hospital de Chalatenango, ahí inicialmente allá antes del 2015 no había especialidad de neurología en la atención, entonces ahí había un alto número de pacientes, 769, con epilepsia no especificada. Luego se incorporó un médico neurólogo a dar consulta y bajó a 341 en casos de epilepsias no clasificadas. Entonces, para que vean cómo el aplicar una medida, en este caso incorporar un recurso, puede mejorar la clasificación y obviamente en el abordaje de los pacientes. Ahora, como sí les mencionaba, se ha llevado como en la coordinación de la epilepsia una serie de procesos en los cuales inicialmente se pretendía conocer cómo estaba la situación. Todavía estamos en una fase solo en una región, pero se pretende extenderla a todo el país, lo cual se requiere un poquito más de recursos, pero ya se plantearon los lineamientos técnicos, que me imagino que muchos han tenido acceso a ellos, y si no, esos lineamientos técnicos están en línea para su acceso. Entonces, en base a eso se pretendía, dentro de uno de los objetivos, identificar cuáles eran aquellos pacientes que podrían seguir siendo manejados en primer nivel y cuáles tenían que ser o no manejados en otros niveles más complejos. Entonces, en base a eso tenemos un plan piloto que se ha ejecutado en la región central, en donde se abarcó tanto lo que es primer nivel de atención como nivel hospitalario, en este caso el Hospital de Referencia San Rafael, Chalatenango y el Edmundo Vázquez. En base a eso se recolectó en una matriz de datos, aquí solo es para que vean lo extenso de la matriz, donde tenemos datos demográficos y datos clínicos, las características ya propias de los pacientes con epilepsia, cosas que ustedes se fijan en el sistema CIMOV no se pueden rescatar, como por ejemplo qué medicamentos toma, la dosis que toma de los medicamentos, para al final ver cuántos medicamentos toma en total, otras comorbilidades para identificar por ejemplo causas y para poder también determinar si este paciente necesita un manejo en un nivel de atención más complejo. Y al final también determinar si se puede o no descentralizar. Entonces, toda esta matriz de datos se ha estado llevando a cabo. Me imagino que también muchos de ustedes se los han solicitado en sus diferentes niveles de atención. Entonces, a nivel de lo que es la región central, tenemos una muestra inicial de pacientes. Aquí sí ya podemos hablar de personas con epilepsia. Tenemos 1.702 con diagnóstico de epilepsia, en donde el origen de ellos son La Libertad, Chalatenango, Santa Ana y Sonsonate. Como ustedes saben, que uno se ubique en La Libertad, siempre le vienen referencias de los departamentos aledaños. En este caso, ya hablando de números concretos de sujetos, tenemos como la distribución de las edades es bien interesante, vemos como la mayoría están en edades reproductivas, lo que nos obliga obviamente a estar preparados, manejarlos bien para que sean personas funcionales en el caso que sea posible, porque en la edad de 20 a 29 años tenemos un número de 469, 30 a 39, 342, 12 a 19, 398, niños que están en la escuela y todo eso. Entonces tenemos un gran número de gente reproductiva, muchos de ellos económicamente activa y otros estudiantes. Y luego el resto de las personas que están en 40 a 49 años, 50 a 59 y los mayores de 60, que usualmente son epilepsias de tipo sintomáticas. Por género,
Vamos a ver cómo hay una diferencia en cuanto a mujer 58% y hombre 42%, y aquí sí ya vamos por diagnósticos catalogados en base a ya diagnóstico. Vemos como la mayoría están en esta muestra de pacientes en epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados, basándonos siempre en la CIE-10, que es el sistema de registro del ministerio, y luego tenemos los otros que son las epilepsias sintomáticas focales, y luego tenemos en tercer lugar las epilepsias idiopáticas de inicio focal. Luego igual seguimos manteniendo otras epilepsias no especificadas, pero si ustedes se fijan en menor rango, por lo que entonces eso es una de las observaciones que se puede lograr al ejecutar en este caso el plan piloto que pretendemos realizar. Tipo de epilepsia, lo que veíamos, la mayoría nos ha salido la epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados, y ahora vamos al número de antiepilépticos. Otro hallazgo muy importante, porque sí hemos identificado que la mayoría se maneja en monoterapia. Los 4 medicamentos que manejamos a nivel del ministerio, que es la carbamazepina, fenobarbital, fenitoína y ácido valproico, es de los medicamentos que se están utilizando con mayor frecuencia en monoterapia. En este caso, cuando se utilizan 2 antiepilépticos, tenemos 488 pacientes. La combinación más frecuente que hemos identificado es fenitoína con fenobarbital, carbamazepina, fenobarbital, y a nivel hospitalario sí ya vemos la incorporación del ácido valproico en el esquema. Cuando hay 3 antiepilépticos, en ese caso vemos 172 pacientes, más de 3 antiepilépticos que usualmente los hemos visto en los hospitales, y otros antiepilépticos que usualmente son cuando ya no han respondido a ese tipo de medicamentos y ya ha habido necesidad de incorporarles, por ejemplo, otros como el levetiracetam, la motrigina, topiramato, que aunque el paciente tenga que adquirirlo, sí se incorpora a su esquema. Como mencionaba, el más frecuente dentro de las monoterapias que nosotros encontramos que es utilizado es la fenitoína, la carbamazepina, ácido valproico y fenobarbital en ese orden, y la combinación más frecuente fenitoína y fenobarbital. En base a todo esto, y por eso le quise dar como ese enfoque a lo que son los números, porque obviamente nos parecen aburridos, pero realmente si uno los plantea dentro de lo que son oportunidades de acción, podemos ver que como país tenemos que primero caracterizar a los sujetos y determinar cuántos hay, con nombre y apellido, edades, caracterizarlos demográficamente y obviamente clínicamente, determinar en este caso cuál es su tipo de epilepsia, aplicar lo que es el abordaje diagnóstico para poder identificar la causa de ser posible, y obviamente identificar cuáles son los medicamentos para valorar si realmente estamos en lo correcto, y si no, corregir ese abordaje. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces seguimos con el siguiente punto.